La movilización social respalda el proyecto de paz total del presidente de la Nación. 14 de febrero, Día de los Enamorados y Día de los Floricultores en Colombia. ¿Qué hacer si no me consignaron las cesantías al fondo de cesantías? La reforma a la salud promete atención preventiva a todos los colombianos. Los retos de FECODE. Entrevista a Carlos Rivas, presidente de la Federación. La depresión, un daño psicosocial que afecta al mundo del trabajo. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 18 de febrero del año 2023. Son varios los temas que trataremos en esta edición. Comenzaremos con la editorial, donde hablamos de la movilización social. También hablaremos sobre el 14 de febrero y la conmemoración del Día de los Floricultores. Responderemos a la pregunta, ¿qué hacer si no le pagan las cesantías? También hablamos de la reforma a la salud. Tenemos una entrevista con el presidente de FECODE y hablaremos de salud mental. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. El pasado martes 14 de febrero se llevaron a cabo diferentes movilizaciones en las principales ciudades del país. Esta jornada de marchas estuvo caracterizada por ser convocada por el Gobierno Nacional en apoyo a las reformas sociales presentadas en días anteriores. Ese mismo día, el presidente de la Nación dio un discurso desde la ventana de la Casa de Nariño en donde, además de anunciar la reforma a la educación, invitó a participar activamente de la construcción de estas propuestas de gobierno. De igual manera, criticó fuertemente el sistema laboral, pensional y de salud del país, advirtiendo sobre la importancia de que el Congreso tramite las reformas en curso. Al día siguiente, el 15 de febrero, salieron a la calle, impulsados por sectores políticos, los opositores al gobierno y a las reformas que éste presentó ante el órgano legislativo. Frente a esto, el director de la Escuela Nacional Sindical, Hiller Hernández, comparte sus perspectivas. La movilización social en apoyo a las tres grandes reformas que está promoviendo el gobierno Petro demostró el apoyo de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, del movimiento sindical, e incluso de algunos organismos del Estado, a la propuesta de cambio, de recuperación de derechos, de la conversión de Colombia en una potencia mundial de la vida. Tenemos que reconocer que por muchos años menoscabados, han sido desvirtuados, en algunas ocasiones por políticas regresivas, por políticas que hicieron perder el enfoque sobre los derechos. Un ejemplo de ello es la Ley 100, que convirtió la salud en un negocio, que convierte la salud en un aspecto de rentabilidad, en un factor de costo-beneficio, pero costo-beneficio desde lo corporativo, desde lo rentable, desde lo financiero, dejando de lado la salud como derecho fundamental del ser humano. Las tres reformas del gobierno Petro buscan recuperar los derechos al trabajo decente, a la remuneración digna, a una jornada laboral justa, los derechos de acceso a la salud como un derecho fundamental, de protección en la vejez, de calidad de vida y de vida digna. La movilización social que se dio de forma fundamental, de protección en la vejez, de calidad de vida y de vida digna. La movilización social que se dio de forma pacífica, sin ningún tipo de confrontación, demuestra
también la posición del gobierno de la paz total. Esa propuesta de paz total que permite el disenso, que permite la conversación con el otro y que tiene como eje fundamental el diálogo social. El diálogo social no implica el perdón inmediato. El diálogo social no implica ceder ante las pretensiones del otro. El diálogo social requiere la concertación, la creación de consensos, la capacidad de sentarme con la contraparte desde la posición humana, desde la comprensión del otro y no desde esa posición de enemigos, una posición por demás que ha sido tradicional en los estilos del otro. Estas movilizaciones son la continuidad de ese estallido social que dio como resultado el gobierno del cambio, que da como resultado el posicionamiento de una inconformidad generalizada con las políticas neoliberales restrictivas de derechos. Es por eso que es fundamental continuar en ese proceso de movilización desde el sindicalismo, las organizaciones sociales, los movimientos juveniles, los movimientos de mujeres, la población en general, la sociedad civil, al apoyo de una propuesta que surgió con el estallido social del 2021 y que hoy ve grandes posibilidades de hacer concreta una sociedad justa, equitativa para todos los colombianos. Por lo pronto, el gobierno continúa trabajando en diferentes frentes para estructurar las reformas que proyecta entregar al Congreso para su debate. Cabe recordar que, un día antes, el 13 de febrero, en medio de un acto simbólico, el presidente y la ministra de Salud radicaron el proyecto de ley que busca reformar y reestructurar el sistema de salud. En AIL Radio. Historias. Colombia es el segundo país que más exporta flores en el mundo después de Holanda. El país vendió cerca de 2.000 millones de dólares en flores a más de 100 mercados en el año 2022. Las cifras del DANE dan cuenta que al mes de noviembre habían sido despachados pedidos por 1.950 millones de dólares, un aumento del 22% comparado con el mismo periodo del 2021 donde se exportaron 1.591 millones. Precisamente, una de las fechas más significativas para la industria es el Día de San Valentín, que se celebró el pasado 14 de febrero. En Estados Unidos y en Europa se regalan flores y unas de las más apetecidas son las de Colombia. Las y los trabajadores del sector empezaron su temporada desde fin de intensificar su trabajo y en la medida que la fecha del 14 se acercaba, eran más las horas que tenían que dedicar a sus labores. El trabajo de flores, como la mayoría de los del campo, es duro. Las condiciones laborales no son las mejores, las remuneraciones raras veces sobrepasan el salario mínimo, las jornadas son extensas y el tiempo para compartir con la familia es poco. Estuvimos en Facatativá, un municipio de la Sabana de Bogotá donde se ubican grandes plantaciones de flores. Allí conversamos con algunos líderes sindicales que conocen las problemáticas que tienen las y los trabajadores del sector. Ellos nos hablaron del 14 de febrero, fecha en la que también se conmemora el Día de las y los trabajadores de la floricultura en Colombia. También nos contaron sobre las dificultades que les toca pasar por la temporada y nos dijeron de qué manera les gustaría que cambiaran las condiciones en sus trabajos. 14 de febrero, el día de los enamorados en Estados Unidos, en Europa, acá, por ejemplo, en un municipio como en el que nos encontramos hoy, Facatativá, donde el 80% de la población en edad de trabajar depende del cultivo de flores. Una labor que inicia meses antes con la preparación del terreno, de las plantas, para que florezcan el 14 de febrero, para exportar millones de tallos que les significan unas grandes ganancias a los empresarios, mientras los trabajadores pues se quedan con cansancio, enfermedades, pésimos salarios y donde la población que habitamos estos municipios es insuficiente para atender la cosecha de flores. Deben traer trabajadores, mano de obra de otros departamentos y aún así es insuficiente. Nosotros decimos que los cultivos de flores hoy dependen de la migración de trabajadores de la costa y trabajadores de Venezuela que han venido a ocuparse en el sector de flores. Pero obviamente que no es una labor que dignifique una vida de un trabajador como tal. Para nosotros es importante la conmemoración del 14 de febrero porque pues en muchos países celebran el Día del Amor y la Amistad, pero en el
caso de nosotros los trabajadores de las flores, pues no es así, porque nosotros somos los que tenemos que trabajar extenuantes jornadas laborales, tenemos que trabajar más horas extras, tenemos que perder más tiempo con nuestros hijos y aparte de eso pues no tenemos un reconocimiento por nuestro esfuerzo. Gracias al músculo de fuerza de las trabajadoras y los trabajadores del sector celebran una conmemoración muy importante que es el San Valentín. Yo diría que el nombre del Día del San Valentín debería ser el Día de las trabajadoras y los trabajadores del sector floricultor. Es que a los trabajadores de flores se les complica un poco la vida por la temporada de San Valentín. Para algunos representa un ingreso extra, pero tiene que pagar un costo por ello, y este tiene que ver con largas jornadas, el poco tiempo con sus familias y las temperaturas extremas. Para nosotros las trabajadoras de las flores esto significa mucho trabajo, esfuerzo, largas jornadas laborales, que sale uno de la casa más o menos a las 5 de la mañana, vuelve a las 10, 9 de la noche. Entonces son largas jornadas, significa dejar a nuestros hijos solos bastante tiempo porque es una jornada bastante larga, significa una recarga laboral porque en este momento, por ejemplo, no han encontrado los suficientes trabajadores, entonces si no hay los suficientes trabajadores significa que nosotros nos debemos de esforzar más para sacar la producción que necesitan para enviar al exterior. Para las personas del exterior, para un 14 de febrero, significa un momento muy especial. Para nosotros los trabajadores de flores significa un sacrificio de tener que madrugar, sacar a nuestros hijos temprano a aguantar frío. Nosotros que tenemos que soportar climas fríos, calientes, en todo momento vivir bajo un invernadero. En todo momento vivir bajo un invernadero donde nosotros tenemos mucha calor, mucha sed, mucho sacrificio, tenemos polvo, tenemos químico. Con ese sacrificio nosotros sacamos nuestros hijos adelante. Entonces es un sacrificio que es invaluable. Los trabajadores y las trabajadoras también tienen ideas para sus patronos. A ellos les gustaría que las condiciones laborales en la floricultura fueran diferentes en todas las épocas, pero sobre todo en las temporadas altas de producción. Temas como la estigmatización del sindicalismo y el banco de horas, un sistema donde días antes de los picos de producción los trabajadores no laboran y ese tiempo se les acumula, son algo con lo que no están de acuerdo. ¿Cómo les gustaría que fueran las condiciones? En primera instancia que fueran más humanas, que por encima de la producción prime la vida, la salud de los obreros, de los trabajadores, que las metas que se colocan los empresarios, porque cada empresa debe cumplir unas metas, determinados millones de tallos que debe. De esos millones de tallos, esas cifras sean concertadas con los trabajadores y no impuestas por parte del empresario, porque el empresario obviamente piensa en sus millones, en la ganancia que va a obtener, pasando por encima obviamente de los trabajadores. A los trabajadores les imponen unas cifras que deben de cumplir y pasa obviamente por la organización obrera, indudablemente. Mientras haya organización obrera, pues levantamos la voz y exigimos mejores condiciones. Lamentablemente, el número de sindicalización en el sector de flores no llega al 0.5%, es mínimo el número de trabajadores organizados que exigimos una vida digna y exigimos mejores derechos. Bueno, que las jornadas laborales fueran más cortas, la remuneración fuera muchísimo mejor, porque obviamente apenas ganamos el mínimo más las horas extras y eso, hay empresas que tienen banco de horas, entonces las horas vienen a que si me quedo a largo tiempo, pues en el banco de horas me quedo sin horas extras. Entonces sería bueno que esas no hayan horas en banco, que las jornadas sean más cortas para no dejar a nuestros hijos solos y nos cojan por otros caminos, que nos respeten las recomendaciones, porque hay empresas que tampoco respetan las recomendaciones por este tiempo, porque hay que trabajar. Y obviamente las empresas que deben de hacer, darle mejores beneficios a los trabajadores para que los compañeros quieran ir a trabajar a una empresa de flores, porque ahorita ya los compañeros no quieren ir a trabajar a las empresas de flores exactamente por eso, por las largas jornadas, por las sobrecargas laborales, entonces ellos dicen no, mejor no voy a trabajar. Precisamente para reivindicar a los trabajadores de flores, el Centro de Atención Laboral de Facatativá realizó una actividad para compartir con ellos y conmemorar el 14 de febrero. Fueron varios los integrantes de las organizaciones sindicales quienes estuvieron como invitados en una actividad que sirvió para reflexionar sobre lo que significa ser de su experiencia como sindicalistas y de lo bueno que les ha pasado en el trabajo. El horario de todas maneras para los trabajadores de los cultivos de las flores es un poco complejo. ¿Por qué? Porque de todas maneras
entramos a las 6:25 a una empresa, nos vamos a las 12:45, pero eso no es realmente nuestro horario. Nosotros trabajamos desde las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, que debemos desplazarnos hacia los sitios de trabajo. Las empresas dicen, pero en la tarde nos vamos muy temprano relativamente para nuestros hogares, pero el trancón, el tiempo de desplazamiento, o sea, yo creo que los que más llevamos, como decimos así, muy jocosamente, del bulto somos nosotros los trabajadores, porque entre tantas circunstancias debemos de estar de acuerdo con un horario laboral que ¿quién nos lo impone? Pues las empresas, ¿quién lo cumple? Nosotros los trabajadores. Pues yo creo que una de las experiencias como sindicalista es conocer nuestros derechos, saber que estamos en igualdad de condiciones con el patrono, que si el patrono es dueño de los medios de producción, nosotros somos los dueños de la empresa, que sin ella la empresa no se mueve. Entonces, en ese sentido, estamos en igualdad de condiciones al patrono. Una de las experiencias creo que más bonitas que he tenido es pertenecer a una organización sindical. Ahí he aprendido a superarme personalmente, a trabajar por otros compañeros que de pronto no lo pueden hacer por ellos. Pero una de las cosas más satisfactorias es trabajar por los compañeros, es ayudarlos en lo que ellos de pronto no pueden. Finalmente, hay que resaltar que el Centro de Atención Laboral de Facatativá acaba de firmar convenios con 4 organizaciones sindicales de la región con el fin de capacitarlos y fortalecerlos. Este trabajo ya se venía realizando desde hace varios años y ahora se formaliza mediante un documento. Se espera que las y los trabajadores fortalezcan sus conocimientos para defender mejor los derechos y que las organizaciones sindicales crezcan. Esto fue lo que nos dijo Paula Forero, la coordinadora del Centro de Atención Laboral. Con las diferentes organizaciones sindicales hemos trabajado articuladamente con el fin de fortalecer lo que nos dijo Paula Forero, la coordinadora del Centro de Atención Laboral. Con las diferentes organizaciones sindicales hemos trabajado articuladamente con el fin de fortalecer el movimiento sindical. El objetivo principal de la suscripción de los convenios es que se fortalezcan las organizaciones sindicales y que esto permita el incremento de afiliaciones en el sector floricultor de trabajadores y trabajadoras de la referida rama. Pues como ya conocemos, la floricultora es un trabajo que no cuenta con el reconocimiento que debería tener. Seguimos en la lucha por un sindicalismo digno. Los convenios fueron suscritos con ONOF, Sinaltraflor, Sintraflonal y Sintrainagro, que agrupan a trabajadores de varios municipios de la Sabana de Bogotá. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. Asignación del auxilio de cesantías en los fondos, tanto público como privados. Las cesantías son un beneficio legal y prestacional que una empresa o empleador debe pagar a sus trabajadores y trabajadoras, aparte del salario ordinario. Este beneficio es para las personas que se encuentran vinculadas laboralmente de manera formal. Cabe resaltar que el dinero correspondiente a este beneficio es muy útil en caso de que el trabajador se quede sin empleo o también si quiere acceder a vivienda o educación. Este monto es equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Pero, ¿qué se debe hacer si no me consignaron las cesantías? Para responder a esta pregunta hemos invitado a la abogada Ana María Millán de la Escuela Nacional Sindical. Primero, es importante que acudas directamente a tu empleador, ya sea haciendo una solicitud verbal o escrita, para que se genere el pago o la consignación de las cesantías, y en caso de que sea negativa la respuesta por parte de tu empleador, es importante que acudas ya sea al Ministerio del Trabajo solicitar una asesoría o a un abogado o abogada particular que te haga el cálculo de este valor para que puedas iniciar una demanda laboral y así sean garantizados tus derechos al pago de las cesantías. Además, ten en cuenta que el retraso en la consignación de las cesantías en los fondos genera un interés de mora. En Colombia hay aproximadamente 700.000 trabajadores y trabajadoras domésticas. A diferencia de lo que se cree, estas labores no son contratos por prestación de servicios y aunque no sean escritos, la mayoría de las veces se tiene un contrato verbal. En este sentido, Ana, ¿las trabajadoras domésticas tienen derecho a las cesantías? Es importante recordar que las trabajadoras domésticas también tienen derecho a que sean consignadas sus cesantías en los fondos de cesantías. Los derechos de las mujeres trabajadoras del servicio doméstico están protegidos en el Código Sustantivo del Trabajo, pero además están protegidos en normas internacionales, en sentencias de la Corte Constitucional y en sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
que las ampara y les da el mismo carácter de trabajadores y trabajadoras que tienen el resto de la población colombiana. Una trabajadora doméstica es aquella persona que reside o no en el lugar de trabajo. Ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de los niños, jardinería, cuidado de animales y demás tareas propias del hogar. Tienen derechos que incluyen las prestaciones sociales, como primas, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y vestir de labor, auxilio de cesantías e intereses de cesantías. En AIL Radio. Variedades. La Plaza Núñez, en Bogotá, pasó de ser un lugar vacío y con pocas referencias en el imaginario común a concentrar durante estos días la atención de todos los colombianos. Pues desde allí, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha presentado lo que sería el primer conjunto de reformas sociales. Entre ellas, la reforma a la salud, que fue radicada ante el Congreso de la República por la ministra Carolina Corcho, minutos después que el presidente la anunciara en la locución el 13 de febrero en la mentada plaza. Hoy entramos a las reformas sociales sustanciales. Se podrían dedicar largas horas a la explicación pormenorizada y técnica de cada proyecto de los que van a ser presentados en el Congreso de Colombia, pero a veces el objetivo es más simple de lo que se piensa. Hay que estudiarlos, hay que profundizarlos, hay que ponerlo en el debate público, que unos y otras opinen, que las regiones opinen, que los sectores de la sociedad, tal como viven en Colombia, puedan. Se trata de reformas universales, es decir, que son para todas y para todos, que no queda nadie excluido del impacto que esperamos sea positivo de cada reforma que vamos a presentar. La ministra Carolina Corcho, en una entrevista concedida a Caracol Radio el 14 de febrero, profundizó en algunos detalles sobre la reforma, entre ellos lo que se refiere al rol de las actuales EPS. Bueno, hay una realidad, es que en este momento la mayoría de las EPS no cumplen con los indicadores financieros de prestación de servicios y las exigencias mínimas de la Superintendencia de Salud. Pero además eso está pasando hace mucho tiempo. Y la realidad que hemos vivido en Colombia, y le pongo el ejemplo de Saludcoop, es que se liquida una EPS, se trasladan esos pacientes, se crea una nueva EPS, como en el caso de Medimás, luego se liquida Medimás, se trasladan a otra EPS, y eso ha sido así durante muchos años. En este momento luego se liquida Medimás, se trasladan a otra EPS, y eso ha sido así durante muchos años. En este momento ya el próximo año tendríamos 11.5 millones de colombianos que tendrían que ser trasladados porque las EPS en las que se encuentran no cumplen con los indicadores. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me he sentado con los representantes de las EPS que cumplen con indicadores que son aproximadamente 8. Con corte a diciembre habría que mirar las nuevas evaluaciones que hace la Superintendencia de Salud, y ellos han dicho pues que trasladar estos ciudadanos a esas EPS pues entrarían en un castillo de naipes, en un castillo de naipes. El sistema se desploma, eso es una realidad, eso no lo produce la reforma, pero aquí hay que buscar una alternativa. Esa es la realidad que tenemos hoy, porque pues uno frente a eso lo que podría hacer es simplemente decir, sigamos abriendo EPS, traslademos de un lado para el otro, y no nos parece justo con los ciudadanos de este país que sigan teniendo como ese tratamiento de ganado. Eso es justo con los ciudadanos de este país que sigan teniendo como ese tratamiento de ganado. Eso se ha hablado con los presidentes de las EPS, y eso también motiva la reforma. O sea, creemos que ya crear más EPS no tiene sentido, deben continuar aquellas que funcionan, pero ya bajo una labor territorializada, porque no tiene sentido una EPS que tiene 4 millones de afiliados, varios de ellos concentrados en unas ciudades, pero luego tiene a 200 o 300 en municipios pequeños donde muy poco puede hacer de gestión de la salud. De igual manera, destacó que el enfoque de la reforma a la salud será la prevención y la atención primaria a los ciudadanos, evitando así que las enfermedades avancen hasta diagnósticos más complejos. Para hacer efectiva esta atención, la reforma plantea robustecer algunas instituciones para que su cubrimiento llegue a todos los colombianos. Una de esas organizaciones es la nueva EPS. La nueva EPS es nuestra socia. Nosotros le hemos solicitado a Sura,
a Sanitas, nos declaramos en quiebra. Entonces miren los problemas estructurales que tiene el sistema, porque el Estado no puede tener un sistema donde hay millones de colombianos que son inviables, eso no lo puede aceptar un Estado de Derecho, y quiero que esto se entienda. Entonces nosotros como alternativa, el gobierno tiene un socio que es la 9PS, y le decimos a la 9PS, bueno, venga, miremos los cálculos de cuánto tenemos que capitalizar, qué tenemos que fortalecer, porque nosotros no podemos seguir dejando estos ciudadanos en manos de EPS que no cumplen. La 9PS está dentro de esas EPS que cumplen la mayoría de requisitos de habilitación hasta el momento, y lo que requerimos es terminar, digamos, de acotar eso con la 9PS. Esa fue la conversación que tuvimos con la Junta Directiva para la recepción de esos ciudadanos y para construir el modelo territorializado de centros de atención primaria en salud y todo el modelo de atención primaria en salud. ¿Y por qué va a ser importante ese modelo? Porque es que ningún sistema de salud en el mundo puede ser sostenible, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista de la vida, y nosotros necesitamos empezar a detectar la enfermedad desde temprano, no dejarla avanzar, trabajar con los ciudadanos de la zona urbana y de lo rural, son distintas formas de intervención para que tengan unas formas distintas de vida, hacer intervención en determinantes sociales de la salud. Esa es la vocación de la atención primaria en salud. La reforma a la salud se tramitará como una ley ordinaria, no estatutaria, es decir, que de aprobarse reformará la Ley 100, más no el Estatuto de Salud. El ciclo de debates iniciará en la Comisión Séptima de la Cámara, en medio de sesiones extraordinarias que actualmente se llevan a cabo en el Congreso. En AIL Radio. Entrevistas. La Federación Colombiana de Educadores FECODE no está del todo satisfecha con el Ministerio de Educación. Hay muchas diferencias. Sin embargo, se reúnen constantemente para tratar de concertar esos puntos de vital importancia para los maestros y maestras de Colombia. Carlos Rivas, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, él nos habló del estatuto docente y de cómo se viene construyendo y discutiendo el mismo, no solo con los maestros, sino con el gobierno nacional. El presidente de la FECODE también nos contó cómo ven el tema de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo. Hizo algunas críticas al ministro de Educación y a su viceministro. Habló de las elecciones internas que se realizarán el 26 de mayo y de las movilizaciones que desde el magisterio impulsarán para seguir en la ruta del cambio. Presidente, ¿cómo está el tema del estatuto docente? ¿Cómo lo vienen trabajando desde la federación, con los sindicatos filiales y con los maestros y maestras del país? Ante esto hay una serie de propuestas que estamos desarrollando en la discusión en todo el país. El mandato de la Asamblea Federal se hace sobre una serie de apuntes, fundamentalmente sobre cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la permanencia, y en la permanencia cómo van a ser los ascensos de los maestros, y vamos a definir si son ascensos y reubicaciones, o si solo van a ser ascensos. Eso hace parte del debate que hay en la base del magisterio y queremos reivindicar eso. Hay un gran movimiento social en el magisterio. Esto es una acción de carácter académico donde están planteamientos que vamos a recoger, y entonces sería ingreso, permanencia y retiro de los maestros. Creemos que aquí debe haber una política de cualificación por parte del gobierno, que la capacitación, la formación y la actualización haga parte del gobierno para que haya una, yo diría, modalidad de capacitación de manera permanente. Creemos que el estatuto es un estatuto para mejorar las condiciones laborales de los maestros, y no como pretende algunos funcionarios del Ministerio de Educación, que debe ser para el mejoramiento de la calidad de la educación. De hecho, si hay mejoría académica en los maestros, pues va a haber mejoría en las actividades de carácter pedagógico y escolar. También sobre el estatuto docente como opción. Bueno, en este sentido lo que creemos es que estamos también haciendo allí un ejercicio. No hay nada avanzado con el gobierno en la tripartita. Lo que acabamos de empezar a discutir, un tema de metodología. Vamos a coger 2 capítulos que van muy avanzados para volverlos a revisar con el gobierno. Son temas más del caso normativo, porque aquí también debe quedar un tema de movilidad de los maestros que tiene que ver con los traslados, para que los traslados no fomenten la politiquería y el clientelismo, sino que se convierta en un derecho de los trabajadores de la educación. Y cuéntenos cómo son las relaciones de FECODE con el Ministerio de Educación. Bueno, yo tengo que decir que la verdad no nos sentimos satisfechos con el Ministerio de Educación. Se está haciendo más de lo mismo. Yo tengo una percepción que el Ministerio de Educación, fundamentalmente en cabeza del ministro y el viceministro, representan la política del neoliberalismo. No han entendido que estamos en el gobierno del cambio y que todas las políticas
que se vayan a desarrollar tienen que ser concertadas con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nosotros no somos unos aparecidos ni unos agregados en este gobierno. Nosotros ayudamos a construir este gobierno y creo que las propuestas que está haciendo el gobierno como retiro voluntario y compensado, 40.000 voluntarios y de igual manera otros aspectos que creemos que son muy difíciles como currículo con justicia social. En lo que tiene que ver con los 40.000 voluntarios, tenemos la sensación de que es una política del gobierno para que una vez que se vayan retirando los maestros del 2277 sean reemplazados no por nuevos maestros en propiedad, que haya estabilidad laboral, o por maestros provisionales, sino por unos estudiantes que ni siquiera los denominan practicantes, sino que los denominan voluntarios. Nosotros queremos que esto también puede atentar en un momento determinado sobre lo que tiene que ver con la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase y que no puede sustituir, todo lo contrario, tiene que haber una política perfectamente clara de vinculación y lo que irían a jugar un papel determinante los voluntarios es para ayudar también a resolver problemas de carácter académico. Y queremos decir, no se puede reemplazar maestros ni con el PTA, ni maestros voluntarios. Los maestros que hacen falta debe convocarse el respectivo concurso. ¿Cómo ven la educación en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, tenemos una serie de discusiones con el gobierno. No aparece ni en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, ni en el articulado que se ha planteado lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones para cerrar las brechas. ¿Cuáles son las? Bueno, y el Plan Nacional de Desarrollo es agua potable, saneamiento básico, salud y educación. En el caso de educación, ¿cuáles son las brechas? Son accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y la infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y la brecha digital. Creemos que es de urgencia que el Plan Nacional absorba, vincule, meta un capítulo especial que tenga que ver con el Sistema General de Participaciones. También está lo de retiro voluntario compensado, lo del voluntariado, ¿no es cierto? Y también lo del currículo con justicia social, donde FECODE va a presentar una serie de propuestas. No nos gusta un proyecto que hay allí sobre educación híbrida y es que haya presencialidad y también trabajo en casa virtual, porque tenemos que trabajar el tema de la presencialidad. No nos gusta tampoco propuestas que hay en el Plan Nacional de Desarrollo como la creación de unos órganos de mayor control sobre el magisterio. El control lo tiene que hacer y la supervisión el Ministerio de Educación. También hay otro punto que para nosotros es muy difícil y de mucha importancia, que tiene que ver con los 3 grados de preescolar, ¿cierto? Esos son vitales para la vida de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y aquí está lo de educación inicial y no está el tema de los 3 grados de preescolar, situación que llama mucho la atención y que puede ser en un momento determinado preocupante. Pero bueno, también tenemos que decir aquí con claridad de que hay un artículo que quiere modificar, el artículo 102, que quiere modificar lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y específicamente con la fiduprevisora. Lo creemos que es muy peligroso, que hay que discutirlo con tranquilidad con el gobierno, y quiero señalar que en el caso concreto de FECODE estamos haciendo todo un debate que nos permita desde luego avanzar medianamente en una propuesta. Lo que sí le queremos decir al gobierno es que tiene que ver con el modelo de salud, porque somos un régimen de excepcionalidad que viene con la ley 91 de 1989. Para nosotros este es, yo diría, la joya de la corona, y la Federación le ha planteado a los parlamentarios, tuvimos una reunión muy importante con los parlamentarios, donde los parlamentarios creen que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tenemos toda la razón y han planteado un apoyo a las expectativas y a las propuestas que la Federación viene planteando en el marco, desde luego, de la defensa de la educación pública, de la defensa de la vida, de la construcción de unos modelos que nosotros creemos que son muy importantes. De igual manera, aquí hay necesidad de aclarar: una cosa es educación con calidad y otra cosa es educación de calidad. La Federación
lo que considera es que la educación es un derecho fundamental y como derecho fundamental debe trabajar hacia una educación de calidad. Y esperamos que el señor ministro pues realmente asuma una actitud y un comportamiento de cara al país, de cara al cambio, de cara a la transformación, o si no, muy seguramente la Federación va a tener que hablar con el presidente de la República para que piense en que ese ministro no está articulando un debate en defensa de la educación pública y que hay la necesidad de que armonicemos las relaciones, o de lo contrario vamos a plantearle al señor presidente de la República cambios en esta situación. ¿Cómo será el proceso de elecciones de la Federación? Bueno, la Federación tiene definida el 26 de mayo las elecciones, ya se ha hecho la respectiva convocatoria y estamos creando Junta Nacional, lo que tiene que ver con el Comité de Garantías Electorales. Con el Comité de Garantías Electorales se constituirán a través de se creará entonces el cargo de coordinador y de secretario, que debe estar acompañado del secretario general de la organización, y se va a hacer en todo el país. Hay toda una reglamentación alrededor de cómo va a ser el proceso electoral. Aquí no solo se van a hacer elecciones de FECODE, sino elecciones también de la CUT. En algunos sindicatos regionales se va a hacer elección de sindicatos regionales, CUT regional, y también se va a hacer la elección para los delegados al Congreso de la Federación. Finalmente, y en resumen, ¿cuáles son los retos principales que tiene FECODE para este 2023? Bueno, sí tenemos varios retos, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con Plan Nacional de Desarrollo. Dos, Sistema General de Participaciones, el tema de la salud, que es muy importante para FECODE, y el Estatuto de la Profesión Docente. Nosotros sí votamos por el gobierno de Petro, le hicimos campaña al gobierno del cambio y la transformación, y tenemos la autoridad moral para convocar a una movilización pacífica, a una movilización que haya construyendo los cimientos para un modelo de sociedad, para un modelo democrático, para un modelo de país donde los colombianos se sientan representados y seamos capaces de derrotar la corrupción. En AIL Radio. Variedades. El pasado 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Hoy seguimos recordando la importancia del cuidado de la salud mental y emocional en todos los espacios de la vida, con especial énfasis en el trabajo. La depresión no solo es un problema estrictamente sanitario, sino que hay que enmarcarlo en un contexto mucho más amplio vinculado al bienestar social. La depresión es una enfermedad mental y emocional con distintas intensidades. Tiene relación con la presencia por largos periodos de tiempo de sentimientos desagradables, tales como la tristeza, irritación, frustración, los cuales limitan la vida cotidiana de las personas. Según la OMS, se estima que al menos el 5% de la población mundial padecen de depresión. En Colombia, según el Ministerio de Salud, la depresión es la segunda enfermedad más común en el país. Para ahondar en este tema, hemos invitado a Narji Lugo Sierra y Julie Sánchez García, profesionales psicosociales del proyecto de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Julie, ¿qué relación tiene la depresión y el mundo del trabajo? Es importante mencionar que el trabajo es uno de los escenarios que más influye en la posibilidad de nuestra construcción como seres individuales y sociales. Es decir, en escenarios ideales, el trabajo nos permite el acceso a otros derechos como por ejemplo la salud, el poder comprar una casa, la posibilidad de estudiar, de poder tener un proyecto de vida, entre otros derechos que permiten vivir bajo condiciones de dignidad. Además de esto, el trabajo es el lugar donde la mayor parte del tiempo una persona adulta invierte sus fuerzas, sus capacidades, sus sueños, emociones, la vida misma. El trabajo es un factor determinante para la salud emocional y mental de las personas. La depresión es multicausal y en ella intervienen diferentes factores de riesgo. Pero, en definitiva, cuando en un contexto laboral no se gestionan adecuadamente los factores de riesgo psicosocial, el trabajo sí puede llegar a ser uno de los principales factores que inciden en daños psicosociales como la depresión. Hablar de trabajo decente como ingrediente principal para la justicia social necesariamente conlleva pensarnos en realidades donde la salud mental y emocional sea un pilar fundamental para el bienestar y la salud integral. Narji, ¿cuáles son las señales dentro del ambiente laboral que indican una posible presencia de depresión?
Bien, para identificar estas señales es muy importante, en principio, estar alerta con nosotros mismos, con compañeras y compañeros de trabajo y con nuestros familiares. Que además de permanecer con estados de ánimo relacionados a la tristeza, notamos que en el ambiente laboral la persona se ausenta constantemente de sus labores, puede presentar constantes accidentes, se nota a nivel físico y mental con cansancio crónico, tiene falta de concentración, pero además también disminuye la motivación por sus tareas a realizar. Se le ve con altos niveles de estrés, con dificultades en la comunicación en sus relaciones interpersonales y que de manera constante aplace actividades que deben atenderse. La depresión laboral es una enfermedad a la que las empresas deben prestar principal atención para apoyar a trabajadores y trabajadoras que la padecen, pues la salud mental afecta tanto la vida personal como profesional. Julie, ¿cuáles son los cuidados si se padece de depresión? Es importante mencionar que no existe una receta mágica. Si se padece de depresión. Es importante mencionar que no existe una receta mágica que elimine la depresión. Sin embargo, sí existen estrategias que pueden aliviar el peso que significa vivir con esta enfermedad. Algunas de ellas son: primero, acepta que puedes tener depresión. Dice Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Y en efecto, aceptar conlleva a querer comprender la enfermedad. Y por ejemplo, un aprendizaje valioso en este camino de comprensión es el reconocerte como un ser humano vulnerable que necesita de ciertos cuidados. 2. Continuar realizando actividades que te gustaban cuando te sentías bien. No es sencillo, por supuesto, no siempre se tendrá la misma energía, pero es importante intentarlo. 3. No te aísles, mantén contacto con tus redes de afecto, familia, amigas, amigos. Esto es fundamental, somos seres sociales, la individualidad no es curativa, la colectividad sí. 4. Caminar al parque. 5. Mantén hábitos y rutinas diarias. 6. Aliméntate lo más saludable que puedas, tu cuerpo necesita energía. 7. Si tienes pensamientos suicidas, busca ayuda urgente. Y 8. Solicita ayuda profesional. Se estima que la depresión laboral perjudica a más de 350 millones de personas en el mundo. Narji, ¿cómo actuar con quien padece de depresión? Es preciso entender que la depresión es una enfermedad y siempre el que más sufre es quien la padece. Por supuesto, para quienes estamos externos a esta situación y queremos acompañar, la mejor herramienta que se puede usar ante estos casos es la empatía. Empatía para validar el mundo emocional de la persona, es decir, reconocer sus sentimientos y sus emociones. Escuchar activamente sin contradecir las razones de la depresión. Demostrar que nos importa y que queremos apoyar. Pero además también comprender cuando en esas conversaciones la persona se note incoherente o simplemente no quiera hablar. Hay que intentar no bloquearnos si la persona expresa ideas autodestructivas. Ante esto, lo mejor es escuchar y acompañar siguiendo algunas rutas de acción que han estado establecidas para esto. Y por supuesto, aprender sobre depresión para intentar acompañar de la mejor forma. Es importante tener en cuenta que si se percibe que se está en depresión o está sucediendo con alguien cercano, lo principal es reconocer que la situación requiere de atención y orientación profesional. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. La Escuela Nacional Sindical, con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.